¿Qué tal? Nuevamente vamos con la segunda entrega de lo que es la introducción al análisis financiero, aprendiendo por ahí desde casa, su servidor el profesor Pachicano. Y bueno, por ahí en la entrega anterior platicaba algunos puntos de vista, traté de documentar un poquito por ahí con algunos pensadores, especialistas en el área financiera desde luego, con la intención de involucrarlos y cada vez adentrarlos un poquito más a este maravilloso mundo que es el análisis financiero. Y bueno, si ya platicamos en qué consiste, qué herramientas necesitamos, qué tipo de información, etcétera, etcétera, para qué puede servir, bueno, un poquito más a fondo, ¿qué más me da el análisis financiero? ¿Qué más me permite hacer? De entrada, vuelvo a repetir como notas importantes, los análisis financieros desde luego pueden y se deben de realizar a partir de estados financieros. Y por ello la importancia a estas alturas de saber construirlos, de saber elaborarlos, de saber trabajarlos, de saber construirlos, porque ahora es momento de analizarlos como tal. Por ello, destacar algunos puntos importantes que a las empresas pues siempre les gusta evaluar. ¿Qué te parece con la capacidad de pago? Saber si la empresa es o no solvente en un momento dado para hacer frente a sus obligaciones. ¿Qué te parece determinar la rentabilidad? Yo creo que cuando escuchamos la palabra rentable, sabemos perfectamente bien que nos estamos haciendo mención a qué tanto dinero puede generar de ganancia esa empresa, ¿no? ¿Qué te parece conocer el valor real de los activos? Caramba, una problemática muy común en muchas de las organizaciones, ¿no? Ni siquiera se tienen actualizados el valor de sus activos. Nos permite también desde una perspectiva controlar los costos, los gastos que se pueden llegar a tener por ahí. Definitivamente mejora muchísimo lo que son los procesos de sistemas de control interno para las empresas y lo más importante, como lo mencioné en el video anterior, el tomar decisiones. Un análisis financiero que se construye sin la intención expresa de tomar una decisión para mejorar la empresa, entonces no hay razón de hacerlo. Simplemente no hay razón de hacerlo. Algunos aspectos todavía más importantes al momento de hacer el análisis financiero. Primero, pues todas las empresas desean conocer su rentabilidad patrimonial, como ya lo habíamos dicho. Todas las empresas hoy en día necesitan conocer la parte o qué tan rentables son cuando generan o comercializan, qué tantas obligaciones tienen en el diferente lapso de tiempo. Distinguir que en corto plazo hablamos por ahí quizás de obligaciones en un año, pero ya podemos hablar de medio plazo, que a lo mejor hablamos de 5 años. A largo plazo, que olvídense, ¿no? Podemos hablar de deudas muy longevas. Entonces, hay énfasis en por qué hacer un análisis financiero y tratar de hacerlo con la mejor herramienta posible, ¿no? Asimismo, conocer el capital de trabajo que en un momento dado cuenta la empresa. ¿Cuántas veces escuchamos hablar a los establecimientos que no hay para pagar nómina, que se está complicando hacerle pago a los proveedores? Y cada vez que ustedes escuchen esas palabras, chavos, sobre todo los que ya trabajan, es que esa empresa tiene problemas con su capital de trabajo. Así de simple. Y aquí lo vas a empezar a ver desde otro enfoque, obviamente. ¿Qué te parece conocer las necesidades de financiamiento con anticipación para una empresa? Nunca va a ser lo mismo que tengamos una contingencia y que de manera mediática tengamos que buscar una opción de financiamiento que muchas de las veces, por ser la primera que tenemos a la mano, y porque es urgente, pues no significa que por eso sea la mejor. Muy probablemente incluso es la más costosa. Pero si tú logras conocerlo de manera anticipada, puedes buscar los mecanismos que de alguna manera te permitan no incurrir en esa única opción de financiamiento, ¿no? Y para esto es el caso y el claro ejemplo de muchísimas empresas que utilizan el análisis como una estrategia. Les comento rápido un caso. En lo particular, la tesis profesional de mi primer licenciatura fue un análisis financiero comparativo entre lo que fue la empresa de cementos mexicanos, Cemex, y lo que es el grupo Holcim, o uno de los principales competidores, que es Apasco, ¿no? Entonces, dentro de los puntos que no mencioné en este video porque no acabaría, que me llamaron muchísimo más la atención, en este último punto, las necesidades de financiamiento, es interesantísimo cómo el grupo Cemex, al conocer lógicamente sus necesidades anticipadamente a través de sus buenos análisis financieros, permite o le permite como una ventaja distintiva frente a las demás empresas financiarse y apuesta a hacerlo incluso hoy en día
en mercados externos, principalmente en Estados Unidos, en el banco, uno de los más importantes, que es el JP Morgan, y lógicamente prefiere apostar por la incertidumbre del tipo de cambio, que nunca va a ser lo mismo pagar en dólares que en pesos, y que aparte estamos sujetos, como empresa mexicana que es Cemex, al tipo de cambio, que es muy volátil, ¿no? Entonces apuesta incluso a jugar mejor con ese tipo de cambio, con esa incertidumbre, pero las tasas obviamente son mucho más accesibles. Entonces, simplemente por mencionar ejemplos, que cada empresa va buscando esas áreas de oportunidad y trata de hacerlas una fortaleza definitivamente, ¿no? Entonces, por ello la importancia de lo que es este rollo del análisis financiero. Para ello, ya entrando un poquito más en detalle, existen muchos modelos, existen muchas herramientas para hacer un buen análisis financiero, y no quiere decir que unas sean mejores que otras. Algunos son más simples, pero no por simples pues son mejores o son malas. Pero empezaremos con la parte que es razones financieras, ¿no? Pues, ¿qué son las razones financieras? De manera muy simple, son operaciones aritméticas o matemáticas, divisiones, multiplicaciones, restas, principalmente es lo que te vas a topar en las razones financieras, son fórmulas, y que lógicamente me van a permitir generar indicadores, que esos indicadores a su vez los puedo interpretar. Para ello existen un mundo muy amplio de razones financieras, y lo más importante aquí destacar que existen bloques de razones de liquidez, y cuando hablamos de un bloque, hablamos de que dentro del bloque de liquidez existen un sinfín de formulitas llamadas razones financieras que son calculadas para esa finalidad, para evaluar la liquidez de la empresa, qué tan líquida es, puede o no puede hacer frente a sus obligaciones. ¿Qué te parece razones del bloque de gestión o eficiencia? Algunos le llaman de actividad. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, son formulitas, son razones financieras que te van a permitir conocer y evaluar la actividad de la empresa. Y en concreto, ¿a qué me refiero con la eficiencia o actividad de la empresa? Y se los dejo así en palabras muy simples. Puedo observar un balance general en donde aprecie el bloque de activo fijo de una empresa y me llama la atención que veo millones y millones y millones de pesos en activo fijo. Y de repente, en contraste, me voy a buscar un estado de resultados y veo que la empresa, al paso del tiempo, ya lo mencioné en el primer video, que necesitamos información histórica, entonces yo empiezo a observar que pasa el tiempo en esta empresa y las ventas van disminuyendo y van disminuyendo y van disminuyendo. Y entonces lo primero que me llama la atención es lo siguiente, tan solo por poner un ejemplo, en la parte de eficiencia o actividad. La mecánica a seguir es muy simple. Una empresa invierte en activos porque los activos generan riqueza. Y si los activos no te van a generar riqueza, entonces ¿para qué diablos los tienes? Un ejemplo metafórico. Es el estudiante que tiene el mejor equipo en su casa, la mejor computadora, la mejor conexión y velocidad de internet posible. Todo lo tiene al alcance de la mano y siempre está reprobando las asignaturas. Es un ejemplo muy metafórico, Pero ¿a qué voy con ello? Entonces, ¿para qué quieres todos esos equipos? Lo mismo sería para la empresa. ¿Y para qué quieres tanto activo si no estás generando venta? ¿Me explico? Hablar del tercer bloque, como son razones de rentabilidad, pues lógicamente estamos hablando, la empresa gana o no gana, en pocas palabras, ¿no? Quiero saber si está ganando o no está ganando y qué tan rentable es. Conviene de alguna, ojo, y no nada más es ganancia, cuando hablamos de rentabilidades, se le invierte a esta empresa 100 pesos y a la vuelta de la esquina es capaz de esos 100 pesos convertirlos en 105 o en 110, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Sobre todo el tercer bloque a los accionistas les llama muchísimo la atención, porque son los que te van a apostar el capital y ellos quieren saber si su capital va a crecer específicamente. Y aquí aclaro este punto, sobre todo rentabilidad. Puede existir una empresa que en su estado de resultados, aparentemente con la herramienta de contabilidad, esté generando utilidades y que sin embargo a la vuelta de la esquina esa empresa tenga problemas tan fuertes incluso que lo lleven a bancarrota. ¿Y a qué me refiero con ello? Quizás tiene una mala política de cobro, una mala política de pago, y una empresa que aparentemente está generando utilidades puede ser una empresa que tiene cáncer literalmente y que ya es una enfermedad terminal y que simplemente al paso de un tiempo va a terminar por decretarse. Entonces, para eso sirve el análisis financiero. Razones de endeudamiento, ya lo dije con el video anterior, no siempre las deudas son malas. Hay que entender que para un momento dado hablamos de palabras como apalancamiento financiero. Es una parte medular también para las empresas hoy en día, ¿no? Es un apoyo que les puede ayudar a potencializar lógicamente sus actividades.
Determinar valores de mercado, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa y todo este rollo. De hecho, el ejemplo que vamos a empezar a trabajar, voy a tratar de tomar casos o información lo más actual posible de una empresa que quizás para todos no sea familiar y que cotice hoy por hoy en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, análisis DuPont, que por ahí también lo voy a platicar un poquito más adelante y te voy a decir en qué consiste desde mi perspectiva, ¿no? Si nos vamos de lleno con el bloque de razones de liquidez, ya lo mencioné anteriormente, principalmente es la capacidad que tiene la empresa en un momento dado para hacer frente a sus obligaciones. Hay muchas razones financieras dentro de este bloque, cada pensador, cada experto en la materia considera algunas. Como todo, te voy a dar los lineamientos a seguir, no te vamos a dejar esto abierto a ver cuáles son las que vamos a utilizar, nos vamos a ir por un camino, vamos a proponer algunas. Como lo mencioné anteriormente, principalmente las razones financieras son fórmulas. Aquí aprecio que es la razón de circulante y es una división. En la parte de razones de eficiencia o de actividad, pues por mencionar alguno más en concreto, rotaciones de inventarios es una parte importante. Se mueven o no los inventarios de la empresa, rotaciones de activos, rotación de cartera, lógicamente, qué tan rápido, qué tan acelerado tienes tus procedimientos de cobranza. Tu rotación de proveedores o lo que le llaman periodo promedio de pago por ahí. Obviamente la razón financiera de endeudamiento es una parte clave, ¿no? La parte de rotación o relación de los pasivos y el capital que hay por ahí en las empresas, saber si hay una autonomía financiera en un momento dado, es una parte medular. Ya lo platiqué, la parte de razones de rentabilidad, pues sobre todo hablamos de utilidades, hablamos de partidas de un estado de resultados, en donde lógicamente utilidades sobre ventas, rendimiento sobre activos, rendimiento sobre el capital, y lo comentaba también en momentos anteriores. El rendimiento sobre los activos debemos de imaginar, la empresa que tiene activos y esos activos no generan, pues no hay rendimiento con el uso de ellos, para nada nos están sirviendo. Rendimiento sobre el capital, la empresa tiene recurso, tiene inversión, pero esa inversión tiene que hacerla crecer, obviamente. Eso es una regla en los negocios, sobre todo lucrativos hoy en día. Existen algunos tipos de, otro tipo de análisis, como son los análisis de tendencia, que también quizás por ahí se toparon. Y los más comunes pues son los análisis horizontales, también les llaman análisis temporales, y los análisis verticales o estructurales. De manera muy simple te platico el primero, análisis horizontal, ¿no? ¿Qué significa eso? O análisis temporales. ¿Qué significa eso? Mira, imagínate que tienes dos periodos, información histórica o pasada, es una regla clave. Tengo diferentes partidas de un estado de situación financiera y aprecio las diferencias en cada partida. Ejemplo, efectivo, caja, 45 contra 50, pues tengo en el periodo actual, tomando el último como el actual, pues tengo 5 más. En inventarios, tomando el periodo actual como el último, pues tengo 65 más. Y así empiezo a analizar cada una de las partidas que forman parte de un estado financiero, pasando por los pasivos, pasando por el capital, etcétera. El análisis vertical, obviamente, pues también incluye a lo que es un estado de resultados, y muy comúnmente a este método se le llama el método porcentual de ventas, en donde lógicamente cada partida es considerada como un porcentaje, suponiendo que las ventas representan siempre el 100%, ¿no? Imagínate que tienes ventas de 100 pesos y tienes un costo de 50 pesos. ¿Qué quiere decir? Que tu costo de venta representa el 50% de tus ventas. Entonces así es como se van calculando hasta llegar al análisis de DuPont, que por ahí también te platicaba hace un momento, y aquí destaco lo más importante de este análisis. Lo que trata de hacer este tipo de procedimiento es buscar la relación que va a existir entre el rendimiento de la inversión a través del capital de la empresa y la rotación de sus activos. Esa es la parte más importante. También el margen de utilidad y sobre todo el nivel de apalancamiento. Entonces el análisis DuPont principalmente busca esta relación. A ver, de cada peso que se va a invertir, ¿qué onda? Este peso que estoy invirtiendo, ¿qué tanto hace que los activos roten? Que los activos se muevan en la empresa. Y que ese peso a su vez, que ya modificó o que ya hizo algún cambio en los activos, pues lógicamente se vea reflejado en un mayor margen de utilidad. Y obviamente sin descuidar lo que es el famoso apalancamiento. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, es que decido poner un nuevo negocio y pues quiero ver quién me echa la mano, ¿no? Yo aporto una lana, mi vecino me presta tu dinero,
me endrogo con tanto dinero. Entonces, estas situaciones que estoy hablando es tema de apalancamiento financiero, porque lógicamente estás buscando el apoyo de diferentes instancias, ¿no? Hasta llegar incluso a algunas, que algunos malamente le consideran que son apalancamientos o financiamientos gratuitos, y que no me van a dejar mentir para los que ya